Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Hola amigos, bienvenidos a Déjame hablar. Soy Álvaro Rivera y los saludo en este segundo episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional, y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando sobre diversos temas. El COVID-19, el famoso coronavirus y las elecciones venideras que no sabemos si siguen, si se postergan o qué va a pasar en Bolivia. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor FM, Google Podcast y Apple Podcast. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros de podcast en este nuevo episodio. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Saludos Álvaro, un gusto compartir este espacio nuevamente para hablar de la lucha contra el coronavirus, lo que ha generado en la política nacional, el atraso o la propuesta de atraso de elecciones y algunas manifestaciones que han subido un poco este fin de semana la moral de la gente, como la acción de la policía y la interpretación de algunas canciones. Así es. De igual manera, estoy feliz de regresar a una nueva entrega de Déjame hablar. Los saludo cordialmente, Álvaro, Gabriel. Y por supuesto, yo quisiera empezar con la temática que habíamos ido conversando con mensajes previos. ¿Realmente se puede detener esta pandemia? ¿Están empezando a surgir algún tipo de esperanzas o acciones concretas para detener, o es más bien una especie de escalamiento de la crisis, sobre todo si nos ponemos a mirar esta vez Estados Unidos, Nueva York? Los casos son estremecedores, la cantidad de fallecidos está aumentando en Estados Unidos, lo propio en Italia, y claro, desde el Asia, en China, efectivamente parece que se ha detenido, pero al mismo tiempo están las posiciones del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, que dice en el fondo que, bueno, a pesar de todo, no vale la pena porque tarde o temprano gran parte de la población se va a infectar, se va a morir, pero ¿qué es lo que se puede hacer? En el fondo, probablemente no mucho. Entonces, esto efectivamente da una especie de escepticismo ya sobre las políticas de cuarentena. Sin embargo, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo les ha caído lo de Bolsonaro? ¿Creen que está de acuerdo, que no está de acuerdo, que es el más lúcido de todos en este mundo, o que realmente ha renunciado a defender el principio de la vida? Yo creo que sí, ha renunciado a defender el principio de la vida desde un enfoque típicamente conservador de derecha. Según leía la noticia en el periódico Página 7 de La Paz, él hace una comparación bastante vulgar, bastante burda entre los accidentes automovilísticos y la producción de automóviles. Precisamente él dice, cada año tenemos cerca de 600,000 fallecidos por accidentes. Esto no quiere decir que tengamos que suspender la producción automotriz o la industria de los automóviles, ¿no? Entonces, lo mismo, si muere la gente, no es una pena, pero no por eso vamos a dejar de seguir produciendo o tratar de actuar como si nada estuviera pasando. Entonces, es una visión típicamente de libre mercado, tengo la impresión, conservadora y al mismo tiempo de derecha, donde no hay un criterio de solidaridad, de fraternidad, y por lo tanto quiere que el mercado resuelva con una especie de mano invisible la oferta, la demanda, y en este caso el equilibrio de la dinámica de los enfermos, los que se están recuperando, los que no se van a contagiar, etcétera. Sin embargo, tiene grandes asesores al mismo tiempo que están apoyando esta idea, ¿no? Es decir, no está solo. Por lo tanto, no es una concepción u opinión descabellada, sino que por detrás también hay todo un equipo que efectivamente estaría reforzando esa visión conservadora. Bueno, pero a ver, dan algunos datos antes de darle la palabra un rato a Álvaro. 1.1 millones de muertos por cáncer al año, 700.000 por fumar, 358.000 por el alcohol,
VIH 240.000, casi 241.000, 193.000 por accidentes de tránsito en el mundo. Y por ninguna de estas razones el mundo se para, o habitualmente el mundo no se para por todos estos decesos para hacer Claro. una protesta y demás cosas. Evidentemente el móvil es completamente distinto, pero ¿realmente vamos a parar el mundo por esto? ¿En qué medida? Yo creo que eh, sin tacharlo, sin estar plenamente de acuerdo con Bolsonaro, yo creo que nos está dando un baño de realismo de alguna forma, porque en algún momento vamos a tener que salir a la calle a reencontrarnos y a convivir con esta realidad. Por más de que sea doloroso, de que afecte a muchos, de que muchos no estén a nuestro lado, pero el mundo se va a tener que seguir moviendo, el mundo va a seguir dando vueltas y no podemos estar indefinidamente en esto. Quizás suele duro, deshumanizante, pero cierta impresión tengo de que es lo más realista. No sé cómo lo ves, Álvaro. Mira, lo de Bolsonaro no es de ahora, ¿no? Esto ya se veía, este tipo de declaraciones ya en la época electoral que vivió el Brasil, con este tipo de política tan dura, ¿no? De una persona completamente deshumanizada. Lo hemos visto también en esta crisis con el incendio de la Amazonía. No, para él era realmente un tema aparte, él no lo creía, él decía que no está pasando nada de eso, que es mentira, que es una falacia, ¿no? Y ahora lo estamos volviendo a ver con este tema del coronavirus. Me parece una forma de pensar demasiado extrema y no sé cuánta gente vaya a apoyar sus mismas declaraciones en su mismo país. Porque estamos ante la antesala de que realmente el coronavirus pues venga a cernir a la población completa de todo el mundo, ¿no? Bueno, Ya tomarlo como tú dices. una cosa está clara. Por ejemplo, Bolsonaro dice una cosa y sus gobernadores hacen otra, Ujú. ¿no? Eso está absolutamente claro por algunos datos que he podido conocer. Pero yo insisto en que es un baño de realismo, va a pasar. Es decir, en Bolivia, por ejemplo, si nuestro sistema de salud colapsa, Dios no quiera, o las deidades no quieran, pero vamos a tener que salir, porque no vamos a estar en hospitales. Los enfermos van a Ya, a tener que ir a ver, sus déjame casas. hablar un ratito y tocando ese mismo punto, ¿no? Nos dan baños de realidad, pero puta, a qué nivel, ¿no? A qué consecuencias? Porque como tú dices, en algún momento tenemos que salir, porque tampoco sabemos hasta cuándo va a ser la cuarentena. Aquí en el país lo tenemos que va a ser hasta mediados de lo que es abril, hasta el día 14 o 15. Pero ¿y después de eso qué? ¿En qué quedamos? ¿Vamos a seguir en cuarentena? La curva va a llegar a su nivel, la curva se va a aplanar, va a ir bajando, vamos a tener menos infectados y las personas que ya están no van a seguir infectando, es seguro salir a la calle y a esto también se suma distintos efectos, ¿no? Directamente lo que viene a ser la economía. ¿Es peor el remedio que la enfermedad al final? ¿Es peor el quedarse en casa en cuarentena, qué sé yo, pues hasta junio? No va a haber Claro, más consecuencias tomando la cuarentena que no tomándola. No sé, te digo claro, por el la baño gente que no puede salir y trabajar, ¿no? Que tiene que vivir, que se le va a acabar el dinero y que al Bueno, final va a tener la necesidad de salir, ¿no? No sabemos lo que va a no, pasar. Estamos ante un panorama, yo creo, en cierta manera de incertidumbre, en que no sabemos hasta cuándo vaya a durar. Ni el gobierno, creo que ni los especialistas, y menos la gente que si bien estamos recurriendo a cierta información, no tenemos el panorama de en un futuro inmediato, es la inmediato, mejor porque esto forma no va de a terminar lo combatir que es esto. el 14 o 15 de abril, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de combatir? Que salgamos. No, que nos quedemos, porque va a ¿Y pasar hasta lo cuándo? siguiente, va a pasar lo siguiente, o te mueres de hambre o te mueres por coronavirus. Ya, entonces ahí se aplica también lo Bolsonaro, ¿no? Pero entonces mejor saldremos, porque al final o mueres de hambre o mueres de coronavirus. A ver, pues no, que el más fuerte sobreviva. ¿Y qué vas a claro. comer? ¿Cómo se van a sostener las empresas? ¿Qué pasa si te despiden? ¿De dónde vas a sacar recursos para seguir aguantando en tu casa? Volvemos a lo mismo, el día después de mañana.
¿qué pasa cuando esta infección pare? Si es que para. O sea, hay algún momento que decimos, puta, no, ¿saben qué? Esto ya está bajando, gradualmente vamos a ir volviendo a la normalidad. ¿Cómo retomamos el ritmo de vida que teníamos antes? Vamos a poder tener hermenéutica de vida, las mismas costumbres. El panorama que se nos cierne es complicado. Mira, he estado leyendo algunos artículos en el que realmente incertidumbre más que otra cosa, porque no sabemos cómo va a seguir esto, ¿no? Y ahí entra lo que vos dices sobre lo de Bolsonaro, ¿no? O sea, salgamos. Al final, ¿qué? Pues que sea la selección natural, ¿no? Que los más fuertes pues se queden y ellos realmente pues sigan con la máquina, ¿no? Porque también la industria sin salud tampoco se mueve, ¿no? Sin trabajadores Pero saludables tampoco va a seguir. igual en tu casa, estando en tu casa, el más fuerte va a aguantar, el más fuerte económicamente. Las universidades están suspendiendo su semestre. Muchos docentes son consultores. Es su única forma de percibir ingresos. No les van a pagar ni marzo, ni abril, ni mayo, si es que esto se soluciona en mayo. Es decir, ¿qué hacemos? Eso es verdad. Ahora, de todos modos, a mí me gustaría matizar en tres niveles. Efectivamente, en el nivel económico, hay que darle la razón a Bolsonaro si es que su criterio estaba orientado hacia esa mirada economicista. Desde el punto de vista económico, el baño de realidad tiene que ser así, es decir, sin pelos en la lengua y sin anestesia. No podemos en esta época darnos el lujo de parar las fuentes de ingreso de las que depende nuestra supervivencia en el mundo contemporáneo, en las metrópolis. Por algo muy elemental, tú Álvaro, yo, tú Gabriel, no podríamos cultivar nuestras propias fuentes de alimentación en casa. Es decir, ya hemos avanzado o tal vez hemos retrocedido, depende de cómo lo miremos, donde la dinámica económica de supervivencia, de generación de ingresos, de búsqueda de trabajo, de dinámica, digamos, permanente en el mundo global es el capital financiero, la interdependencia económica, las importaciones, la exportación y de alguna forma la inserción productiva de cada uno de nosotros en distintos ámbitos de la economía. Y además duda, una cosa, es un baño de realidad, ¿no? Pero los otros dos niveles, porque la economía funciona lastimosamente bajo el cara a cara. Todavía no hemos dado ese salto hacia lo virtual donde podamos decir, bueno, desde mi casa voy a trabajar y vamos a solucionar las cosas de manera civilizada. Hasta que eso pase, vamos a tener que atascarnos y no vamos a encontrar la salida. No, sin duda. Pero donde sí creo que se equivoca Bolsonaro y la derecha conservadora es en los otros dos niveles. El segundo nivel creo que no es comparable, es decir, la crisis sanitaria desde el punto de vista de las políticas de salud, porque digamos que la epidemia del SIDA ya ha sido controlada hace unos 10 o 15 años en el mundo. No se ha, digamos, incrementado ni presenta las características exponenciales, es decir, no está poniendo en riesgo el sistema de salud en su conjunto. Los fumadores empedernidos, los que consumen una excesa cantidad de carne o la población obesa, no va a hacer entrar en tensión el sistema estructuralmente ya débil de los esquemas de seguro, salud, etcétera. Mientras que esta pandemia sí está haciendo entrar en una crisis profunda y por lo tanto se presenta también el tercer nivel de esta realidad que no coincide tampoco con la forma de ver de los conservadores de la derecha, que es que el mundo no puede darle la espalda a la solidaridad y a un mejor funcionamiento de las políticas de salud que deben ser reorganizadas, cofinanciadas con el sector privado, porque nadie puede estar abandonado a su suerte. Entonces, esta dinámica de la pandemia, que si bien no va a ser detenida con la cuarentena, nos debe obligar necesariamente a observar que la columna vertebral de los próximos 50 años es la reestructuración de los sistemas de seguros, salud, cobertura
y sobre todo financiación, donde el sector público y privado, ambos, deben colaborar de una manera más solidaria y al mismo tiempo más sólida. Ahora, algo con lo que no estoy de acuerdo es que, bueno, le has atribuido el pensamiento de Bolsonaro a los conservadores y demás. Yo creo que no necesariamente, porque puede ser que un capitalista esté tan preocupado por la falta de ingresos como un campesino del altiplano paceño que se boconea con un ministro cuando viene a visitarlos y le dice, el ministro Arias, y le dice que tiene que vivir del día y que es necesario salir pese a la pandemia, pese a las previsiones, pese a la cuarentena y demás. Claro, y ahí se pone en práctica lo que ahí justamente estaban diciendo ustedes, ¿no? De que realmente tenemos que en algún momento salir, pues. Porque al final, mira, ni el de abajo que vive al día, ni el empresario grande va a poder resistir mucho tiempo esto. Y eso lo estoy viendo, mira, te doy un ejemplo que justamente lo vi hoy día. Me llegó publicidad de la empresa Inserpaz de ladrillos por Instagram, ¿no? Tiene un banner ahí de publicidad que te habla, ¿no? Sí, estamos con coronavirus, pero mira, envíanos tu solicitud vía internet y nos hace la cancelación a dicha cuenta y nosotros te enviamos el material. Ok, te lo envían. ¿Y quién trabaja, no? ¿Y quién te hace el muro? Entonces es algo, para mí es irrealista en este momento que alguien te esté ofreciendo material de construcción en un momento en el que no tienes ni siquiera mano de obra, en el que no te puedes movilizar, a no ser que tengas sea autoconstrucción, que puedas hacerlo en tu casa. Después la industria de la construcción está completamente parada, ¿no? Venir a hacer una publicidad de este tipo realmente pues es completamente surrealista en este momento que estamos de cuarentena. Es inmediatista. Pero también, ¿no?, te desnuda, o sea, eso, ¿no? De que el empresariado, tanto el de arriba, que es empresario, como el de abajo, que es un obrero, está completamente parado, ¿no? Y va a estar sin ingreso. Ahora, ¿vamos a seguir combatiendo esto de la misma manera, quedándonos en casa? ¿Hasta cuándo? El problema es ese, ¿no? Que efectivamente se puede calcular más o menos hasta cuándo podría desarrollarse, ¿no?, acciones, por ejemplo, de prevención, de intervención en el control, digamos, de los adictos al tabaco, al alcohol, a las drogas. Eso más o menos está bajo control, ¿no? Sabemos que hay una serie de iniciativas, desde Alcohólicos Anónimos hasta organizaciones religiosas, que pueden intervenir en la terapia de los alcohólicos, de los drogadictos, centros de rehabilitación, etcétera. Más o menos se estima un tiempo prudencial en el que se necesita la preparación, la inserción en esa rehabilitación y la posterior recuperación. Eso está esclarecido. Pero lo que no está esclarecido es efectivamente cuánto tiempo necesitamos nosotros para detener esta pandemia. Y una vez detenida, cuánto tiempo deberíamos nosotros más o menos, de acuerdo con el funcionamiento del sistema de salud y las previsiones, aguantar también un nuevo embate de contagios para después generar los anticuerpos, la inmunidad necesaria de una cantidad de la población que evite precisamente una escalada exponencial. Esto nadie lo sabe. Y sí, efectivamente, desde el punto de vista frío, objetivo, tarde o temprano vamos a tener que regresar a las calles. Con el cuidado respectivo vamos a tener que regresar con las intervenciones terapéuticas. Claro, no, claro. Pero además, mira lo complicado de este tema, si me dejas hablar un ratito, Franco. Mira, esto viene siendo un artículo de los tiempos, que dice así: estudio, si Bolivia cumple 70 días de cuarentena, no presentaría más casos de coronavirus, de COVID-19. O sea, imagínate, 70 días de cuarentena, 70 días de cuarentena, y este es un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Andrés, desarrollado por el Comité Operativo de Emergencias de la Facultad de Medicina y otros. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos la suficiente cobertura sanitaria para poder apaciguar esto también en lo que es fármacos y con una atención médica oportuna. Entonces, vamos a soportar realmente 70 días de cuarentena. A los 70 días, yo creo que la mitad de la población nos vamos a morir al día 30.
No, es que vamos a tener que hacer un discernimiento ético en algún momento. Se va a tener que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque, bueno, el derecho a la salud va a estar por encima del derecho a la vida, por el derecho al Es que el derecho a trabajo, la salud es del que tiene, pues, seguro. O sea, no hay el derecho a la salud, ¿no? El derecho de salud del que puede pagarlo. evidentemente. Pero ¿hasta cuándo vas a tener el combate al coronavirus como prioridad de Estado, si tú quieres, por encima de por encima del hambre, de la pobreza, del derecho al trabajo, del derecho a tener una vida con ciertas libertades? Porque encerrarte en tu casa te está quitando de alguna manera la libertad y el ejercicio de muchas cosas, ¿no? ¿Hasta cuándo podemos superponer la lucha contra el coronavirus a otros derechos que tenemos todos los ciudadanos? Exactamente. Y aquí yo quisiera agregar otra idea que se relaciona con lo económico. En este caso, 70 días, no sé en qué está sustentado, pero lo que sí podríamos también agregar es que en caso que las condiciones de pobreza económica respecto a los ingresos, a las fuentes de empleo, a la estabilidad laboral no se mantengan, obviamente esto va a afectar doblemente las condiciones de salud, porque la población más pobre, más vulnerablemente económica o insolvente esté a las puertas de una pandemia, obviamente esto va a afectar mucho más a la población que el virus mismo. Es decir, el virus puede afectarte a ti, a mí, a Álvaro, Gabriel, etcétera. Nos enfermamos, bueno, de acuerdo a nuestras condiciones inmunológicas, de nutrición, etcétera, podemos superarlo. Pero lo que sí no podríamos superar es las posibilidades de perder la fuente de ingresos, ¿no? La posibilidad de que uno pierda su trabajo en esta época, más o menos a los comienzos del año, los primeros 3 meses, es que los próximos 8 o 9 meses estemos sin trabajo. Si perdemos ahora el trabajo, podríamos recuperarlo casi al final del año, ¿no? Y otros probablemente directamente el próximo. En la economía informal definitivamente ya se han suspendido las fuentes de ingreso de miles de personas y volver a reinstalar la confianza o la circulación de estas personas que dependen del día a día, de que nosotros compremos una y otra cosa en las calles, obviamente también va a afectar de manera inmediata sus posibilidades de acceder o no a un tratamiento, a una Claro, recuperación en caso que se enferme, ¿no? Entonces, el tema de la pobreza económica va a afectar el doble que el virus en sí mismo en este momento. ahora el tema del derecho a la salud o el derecho a la vida se va a superponer al derecho, por ejemplo, al trabajo. Y tus derechos laborales probablemente se tengan que disminuir, porque después de esto las empresas van a decir, miren, hemos pasado un mal momento, voy a tener que despedir a tantos. No, pero es que usted no me puede despedir porque mis derechos en la Constitución, etcétera. Pero ni la ley va a estar anclada en la realidad, ni tampoco vas a poder reclamar cosas que desmienten en donde el contexto se te impone. ¿Se dan cuenta? Entonces, Así es. en algún momento podemos llegar a una tensión donde Claro, diga e incluso el el mismo pago de gobierno, los finiquitos y demás se va a ver exacto, tal vez hasta suspendido o no, que va a ser en plazos, no le podemos entregar, no hemos producido dos, no tenemos liquidez en este momento. Entonces, mira, no, ni siquiera el momento que te retiren de manera forzada, tú vas a poder retirarte con ese colchón que te podría ayudar para aguantar los meses que necesites para conseguir un nuevo empleo. claro, y ahí el Exacto. derecho a la salud se va a contrarrestar y contraponer a tu derecho al trabajo, a tu derecho a, a vivir bien, como se decía en el anterior gobierno, o a tu bienestar material. No, definitivamente. Y desde este punto de vista, las acciones del Banco Central
de dar un crédito inmediato de 7.000 millones de bolivianos, cerca de 1.000 millones de dólares, es empezar a liquidar nuestros ahorros. Ahora sabemos que si liquidamos nuestros ahorros y no encontramos una fuente alterna para retomar la productividad, la generación de riqueza, de excedente económico, etcétera, entonces estamos perdidos. De tal manera que yo me animo a decir que ya lo que sí nos permite pronosticar qué es lo que va a suceder con la cuarentena es que la inversión o el crédito del Banco Central de 7.000 millones de bolivianos tenemos que recuperar sí o sí a partir del segundo semestre de este año. Y recuperar el segundo semestre de este año equivale a volver a hacer funcionar los mecanismos institucionales del sector público y privado prácticamente el próximo mes en abril, ¿no? Porque estamos abril, mayo, termina junio, entonces en los próximos 3 meses debemos recalentar otra vez los motores para que en la segunda parte del año podamos de alguna forma revertir, porque ya tenemos un crédito, una deuda, un peso, y sobre todo el gobierno lo sabe más claramente. Eso sí se puede pronosticar, se puede prever. No nos podemos dar el lujo de suspender la dinámica económica, sobre todo estando ya muy cerca, bueno, estamos ingresando al segundo trimestre, muy cerca de lo que es ya prácticamente la primera parte del año. Bueno, parece que ahora también hay que ver razón. que el gobierno... A ver, dale con los de Bolsonaro, ¿cómo era? Bolsonaro, tenía razón. Ahora ya, volviendo aquí a lo del país, Les cambió el gobierno tampoco puede tomar una decisión unilateral, ¿no? Tiene que tomar realmente una decisión en coordinación, lo que son gobernaciones, alcaldías, sector salud, empresariado, Central Obrera Boliviana y demás. Claro, pero aquí, por ejemplo, el empresariado, el sector privado... Pero en mayo se viene el incremento salarial. ¿Qué creen que pase? No, ¿Que haya? aquí no, se va a congelar, Gabriel, porque aquí las cosas están claras. Tenemos absoluta incertidumbre sobre cuándo se va a detener la explosión de la pandemia o cuándo vamos a tener que bajar la tendencia creciente exponencial de los casos de contagiados. Eso no lo sabemos, pero económicamente sí se puede prever que, dado el crédito de 1.000 millones de dólares del Banco Central, invalida o por lo menos deja en statu quo el incremento salarial. Y esto lo tienen que entender definitivamente los dirigentes de la COP. La Central Obrera Boliviana no... Se cortó. ¿Qué pasó? La tierra Franco. Bueno, para Franco no va a haber incremento salarial. Señor Rivera. Yo pienso lo mismo, es que estamos en un momento tan complicado, entonces, ¿cómo sustentan las mismas empresas el incremento salarial? ¿Cómo lo sustentan? Si no ha habido ingresos los últimos, prácticamente va a ser 2 meses, y no sabemos cuánto más, porque no tenemos la certeza de cuándo vaya a terminar lo que viene a ser la cuarentena, ni de cómo nos vamos a reactivar otra vez de manera económica, de manera laboral a nuestras vidas, a la vida laboral, a la vida económica. No sabemos cómo va a ser de manera escalonada, cuándo van a retornar a clases los estudiantes de lo que son colegios, universidades, de qué manera, primero dónde, primero en los lugares en los que no ha habido infecciones, posteriormente seguramente en las ciudades y en los departamentos en los que sí hubo. Entonces no tenemos con certeza, no sabemos tampoco si el gobierno tiene algún plan a futuro para volver a reactivar al país. Ahorita estamos en una total indefensión, entonces es un tema complicado que sí podemos especular, pero como estamos viendo, como lo estamos viendo los tres, el panorama no es alentador para nadie. Bueno, pero ¿cuál sería la conclusión de esto? Es decir, aguantemos en casa hasta que la economía, el bolsillo nos apriete y luego tenemos que salir. Porque el solo eslogan quédate en casa, yo creo que no nos hace posible ver todo. O le damos la razón tal vez a las teorías religiosas que aparecen en algún proyecto de ley municipal y dicen que mediante ayuno y mediante oración, sin hacerme la burla
de los creyentes, van a lograr, esas dos medidas religiosas van a poder frenar el coronavirus. Y ojo, que no estoy en contra de los religiosos, más bien todo lo contrario, pero no creo en esa causalidad, ¿te das cuenta? Es decir, estamos en una situación altamente compleja. Claro, porque es más que todo un paliativo, ¿no? Lo que viene a ser la religión, la oración, es algo más completamente interno, espiritual, para poder, más que todo, estar tranquilo, tener la certeza de que tenemos un futuro promisorio, ¿no? De que nos va a ir bien después de esto. Pero más allá, pues, ya empezar a normarlo con leyes, con decretos, pues es completamente un desastre, ¿no? Tenemos que regirnos, ¿no? Si hay algún avance constitucional que ha habido con el movimiento del socialismo, es que tenemos un Estado laico, ¿no? Y tenemos que regirnos sobre eso. Y las autoridades tienen que regirse sobre eso, ¿no? Ya basta de fanatismo religioso. Se está jugando mucho también con eso, ¿no? No solamente desde las autoridades, sino nosotros mismos como sociedad. Los mensajitos en WhatsApp de puta, me ha dado un pañuelo blanco en la puerta para que no te entre el coronavirus y para que seas salvo. Déjense de joder, ¿no? Ya no estamos para eso, ¿no? Estamos ante una pandemia, ante algo tan riesgoso, no tenemos una certeza futuro, entonces ir con esto no me parece, ¿no? Ahora, lo del Papa Pancho, lo del Papa Francisco, de perdón a todos también, ¿no? O sea, que se deje de joder, ¿no? Que vaya a rezar ahí a su sagrario, y que deje esto a la ciencia, que deje esto a la gente que investiga y a la gente que está aportando realmente para poder sobrellevar y para poder vencer esto. Yo no creo en la causalidad. Franco, bienvenido de nuevo. Sí. Yo no creo en la causalidad de ciertas prácticas religiosas sobre lo biológico, por ejemplo. Eso no descarta de que puedan haber milagros, pero si la regla general fuera que ayunando y rezando vas a conseguir las cosas, pues todos lo haríamos, no habría lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero eso traería de que tienes una deidad títere que va a hacer todo lo que a ti se te antoje, entonces ahí hay un problema teológico muy complicado. Ahora, por otro lado, la religión te ayuda a ¿qué? A hallar paz interna, te ayuda a tener convicciones para luego hacer las cosas, ¿no? Para fincar tu creencia, para establecer relaciones armoniosas. La religión es muy valiosa, pero no sé si sea, como han propuesto algunos, el camino fundamental en esta situación. Tal vez para mantenernos unidos, para poder bajar un poco los egoísmos y poder hallar soluciones. Pero no creo que haga una práctica religiosa en sí misma un efecto que puede tener un científico sobre el tema de estudio que está desarrollando. Claro. Y volviendo a eso, no tenemos a la presidenta que cada mensaje que da anda con su Dios bendiga Bolivia, Dios cuide Bolivia, Dios bendiga los hogares. Y no jodas, a mí me da la impresión de que nos está diciendo, no, pues ya a la de Dios, el que se salve, y el que no, no. No, sin duda, pero tampoco yo le restaría importancia a esta dimensión imaginaria, a esta dimensión psicológica, subjetiva de creencias religiosas, porque está demostrado también que las convicciones religiosas refuerzan las convicciones morales, y obviamente las convicciones morales tienen un impacto directo en la actitud y en la conducta de la gente. Y efectivamente la pandemia, este virus horrible, incontrolable, requiere obviamente medidas científicas, investigación, intervención de los conocimientos, pero eso quedaría también de alguna forma suspendido en una especie de limbo, sin tener otro tipo de actitudes, otro tipo de convicciones que la gente en su día a día podría llevar adelante a través de mayor solidaridad, mayor reencuentro con la naturaleza, mayor autoprotección y autoprevención, porque sabemos también que la mejor política de la salud es la prevención. Entonces, desde ese punto de vista, sí, las convicciones religiosas impactan en la moral, en la ética individual, en la conducta diaria, por supuesto que va a tener un papel. Ahora, esa conducta, esa ética, esa convicción religiosa puede tener distintas formas.
en unos casos judeo-cristiana, en otros casos católica, en otros casos musulmana, en otros casos hasta de corte místico, budista, shintoísta, N formas, pero no desvaloremos o no desvaloricemos las formas de la vida religiosa que efectivamente tienen una materialidad en la conducta de la gente. Pero depende qué argumento religioso vas a manejar. No, yo creo que lo menos elaborado, con el perdón de los creyentes, yo también lo soy, es establecer una causa-efecto entre una práctica determinada y la sanación y la liberación del virus. Si esa fuese una regla general, con toda la... Vuelvo al tema inicial, con todo, si esa fuese la regla general, rezaríamos, ayunaríamos hasta para que el gobierno anterior se haya ido, pero eso no ha pasado. Ha habido protesta en las calles y han habido acciones. Pero bueno, ahí está lo general. Yo quería preguntarles, ¿qué opinan de la forma de hacer cumplir la cuarentena? Este fin de semana ha habido un ministro que fue a visitar el área rural, Laja, y lo mandaron a rodar, pese a que él intentaba hacer imponer la ley, la cuarentena y el decreto. ¿Cómo lo han visto? Bueno, yo lo he visto efectivamente como una acción de autoridad que en este caso el ministro Arias estaba desarrollando, pero ha confundido la acción política de la autoridad del gobierno y de la autoridad que él encarna como ministro con una especie de actitud autoritaria, porque por lo menos lo que he entendido, lo que he visto tanto de las noticias de prensa como los videos que se han colgado por ahí, es que el ministro fue a, de alguna forma, no agredir, pero sí a causar pánico y a intimidar, esa es la palabra, a los habitantes o a esas personas que estaban desarrollando un funeral, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, esa intimidación yo creo que fue errónea, fue un desatino, porque siempre debería haber primado la capacidad del consenso, de convencer a los pobladores, a la sociedad civil, porque finalmente lo que el ministro Arias o cualquier otro ministro en un sistema presidencial no se dan cuenta es que ni él ni nadie han sido elegidos. Solo tienen legitimidad los presidentes, senadores, diputados que han sido elegidos en las urnas. El resto, elegido a dedo o por voluntad divina, porque Dios es grande, ejerce una autoridad transitoria que no debe ser confundida con autoritarismo o intimidación. Debe primar, obviamente, el derecho a hacer cumplir el decreto, pero no por eso intimidar o llevar adelante acciones autoritarias. Bueno, menos mal que no fue Murillo y que no fue López, porque Murillo hubiese replicado una retórica anterior, posiblemente de amenazar con la cárcel, y López lo que ha mencionado en las últimas horas es que se acabó el por favor y que ahora sí va a aplicar las cosas de otra manera. Pero yo insisto, realmente los mecanismos de persuasión, la pedagogía está funcionando. Antropológicamente. Es que no tiene que ver persuasión. Lo que está fallando, y esto esta acción que hubo del viceministro Arias ha desnudado que no existe una campaña de orientación o de información sobre el coronavirus en áreas periurbanas. Si bien existe información a nivel de lo que son ciudades capitales, ya pasando lo que es poblaciones intermedias, áreas rurales, no existe. No existe. Y tampoco, lo que yo no veo tampoco es que el ministro Arias o que esta gente del gobierno conozca la forma de vivir, la forma de obrar en estos sectores, ¿no? Fines de semana son muy conocidas y muy
recurrir a lo que son las ferias en las poblaciones, en los pueblos. Los días sábados, domingos son días de intercambio. De lunes a viernes generalmente están en sus labores cotidianas, lo que puede hacer el campo, lo que puede hacer la chacra. Sábado, domingo viene a ser lo que es el intercambio, ¿no? El ir, la compra, la venta, el llegar a lo que son a las ciudades. Entonces, ahí mismo lo increpan al ministro Arias, ¿no? Nosotros vivimos al día, nosotros hacemos esto, trabajamos de esta manera, y usted no puede venir a querernos meter en cuarentena. Hay un fallo en lo que es las campañas de información. Allá no llega lo que es, pues, no sé, los medios tal vez tradicionales que tenemos acá. Tal vez existen radios comunitarias que ya las tenía en su momento el MAS y que era pilar también en lo que era la comunicación con las áreas rurales de su partido. ¿Por qué no tomarlas? ¿Por qué no recurrir a ellas para poder llegar a la información a este sector que está más alejado y que también por la misma forma de sus costumbres puede llegar a ser tan vulnerable? No existe ese conocimiento de parte del gobierno. Sí, lo que existe es mucho que a mano dura, ¿no? Ya lo hemos visto al ministro Murillo, que lo único que le falta decir es de todos los elementos que contravengan el decreto ley tienen que andar con el testamento bajo el brazo y no va a haber perdón. Y lo hemos visto tanto al ministro Murillo, al viceministro de gobierno, que mira, se me fue el Santa nombre, María. Wilson Santamaría, al ministro López de Fuerzas Armadas en traje de combate, ¿no? Están en ropa de faena militar y policial, algo que no habíamos visto en el gobierno anterior. Yo jamás lo he visto a Carlos Romero vestido de uniforme o con una chamarra policial, tampoco a los exministros de defensa, llámese Zabaleta, Bueno, que haya Zabaleta es estado, ¿no? arquitecto. Aquí hay una intención, yo veo, ¿no? En esta imagen, lo que a mí me muestra es que yo soy la policía, yo soy las Fuerzas Armadas, y yo soy la autoridad, y donde voy, mi ley es mi palabra. Yo creo que Se pasan. está usando esa forma de actuar en lo que viene a ser más que todo las autoridades, ¿no? Yo creo que varios ministros están alejados de las formas distintas en las cuales se maneja la población boliviana, ¿no? Y esa es una falta de tacto absoluta. Así es. Hay un criterio de aplicar la ley de la cuarentena en el mundo urbano y creyendo que el mundo urbano se va a comer al mundo rural, cuando el mundo rural maneja de otra manera sus ciclos. ¿Por qué no consensuar o preguntar? Tráete un antropólogo. Oiga, ¿esta ley va a funcionar así en el campo? ¿O qué tipo de pactos tengo que hacer ahí? ¿No? Porque, bueno, viene el ministro defendiendo la vida a una comunidad rural y la comunidad rural está defendiendo algo vital dentro de sus creencias, un funeral. Alguien de la comunidad ha muerto y todos se agrupan. Las dos intenciones se celebran en torno a la vida, la posibilidad de. Y en ese caso hay un choque cultural. Entonces no se está enfocando bien, ¿no? Y Exacto. eso nos tiene que llamar la atención. Dense cuenta, por ejemplo, la pedagogía de la policía boliviana, y esto me parece sensacional, y la pedagogía del ministro de gobierno. El ministro de gobierno, algunas veces calmado, concertador, otras veces desaforado, busca hacer cumplir la ley, y la policía se ha llevado la flor, yo creo, esta semana, con muñequitos en La Paz, con toque de bandas para subir la moral de la tropa, con videos hasta cómicos, efectivos policiales, imitando a Cantinflas, tocando guitarra con rancheras. Han tratado y están tratando de convencer a la población de que tienen que mantenerse en su casa, utilizando otra estrategia que no hace precisamente a la mística policial del orden, sino que los sujetos entienden que como individuos tienen que actuar de otra manera y los sujetos, el oficial, el sargento, el teniente, etcétera, se da cuenta de que su pueblo tiene otra lógica, de que entiende por las buenas, de que no le gusta de que vengan a amenazarle con la cárcel. Y el policía se da cuenta y utiliza Cantinflas o utiliza una ranchera que son elementos muy propios dentro de lo popular boliviano, pese a todo. Así Mientras es. que las autoridades van en un rumbo
muchas veces demasiado divagante, autoritario, como tú decías. Sí, déjame hablar. Plenamente de acuerdo. Creo que lo que hace falta es un poco de mejor estrategia de concertación, ¿no? La estrategia de concertación equivale, como tú indicas, Gabriel, a tomar en cuenta otro criterio, el criterio antropológico, el criterio psicológico para la negociación, para el acercamiento, el diálogo, y obviamente necesitas ahí negociadores, necesitas una visión amplia de la realidad. Y curiosamente, aunque yo siempre fui escéptico y muy crítico de la policía, curiosamente coincido también en que la policía ha despertado con mayor imaginación una serie de acciones para convencer con retretas, ¿no? En medio de la cuarentena, sacan su banda, lo he visto yo desde mi edificio aquí en la Plaza Uyuni, brevemente entonar el resistiré, y obviamente esto se ha difundido de una manera importante, bien recibido, una receptividad, cuando efectivamente el brazo del orden, la imposición, el monopolio de la fuerza está en las Fuerzas Armadas y en la policía como fuerza de orden público, pero no utilizan la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza, sino utilizan otros mecanismos, el chiste, la música, el baile, hasta la oración, las plegarias, ¿no? Veía también que un grupo de policías se reunían, hacían un círculo y todos empezaban a rezar, implorando mayor fuerza para resistir también y, por supuesto, convencer a la población de que vale la pena responder a la cuarentena. Entonces, ¿por qué esta inflexibilidad y falta de criterio más global? Bueno, eso yo lo dejo. Lo que Natura no da, Salamanca no presta, y eso para mí es una explicación clarísima. Sin embargo, bravo, la policía se ganó realmente mucha confianza en este momento tan difícil, con una visión más amplia y sobre todo imaginativa. Es una y estos son los mensajes empática, que se merecen compartir, ¿no? Yo rescato, es empatía. La policía ha dado un ejemplo de empatía ciudadana. Si lo quieres poner en difícil, han tenido más tacto psicológico y antropológico que los superiores ligados a la cabeza del ministerio. Y eso es admirable. Muy bien la policía. Esta semana ha sido en ese sentido impecable. Puede que hayan habido algunos desbandes, ¿no? Algunos excesos en algún momento, pero tiene que primar esa serenidad de muchos de los efectivos que han apostado por una ruta pedagógica, empática, de buena onda con la ciudadanía. No, y tendría que replicarse más que todos esos ejemplos, ¿no? Ustedes ya lo han hablado claramente, han dado lo que son los ejemplos, entonces esperemos que se vayan replicando, no solamente en la ciudad de La Paz, en donde han pasado, sino que se vayan sumando, ¿no? Y que estos mensajes se compartan. Estamos tan acostumbrados a compartir huevadas por WhatsApp, por redes sociales, que realmente esto que vale la pena, tenemos que, pues retuitearlo, compartirlo, mandar los mensajes, subirlo y mostrarlo, ¿no? Esto también ayuda mucho a que la misma gente que está, pues, aguantando la cuarentena, muchos en un departamento pequeño con 3, 4 niños, otros tal vez en condiciones más precarias, suban el ánimo, ¿no? Ayuda, insufla un poco de alegría, ¿no? Ver que tu ciudad está pasando por esto, pero que tiene esta solidaridad de una institución que en un momento se había mostrado tan fuerte como en octubre, como en noviembre contra gran parte de la población, y ver, ¿no? Ese cambio tan radical, ese cambio tan pedagógico como lo decía Gabriel, en colaborar a su población, en levantar el ánimo, ¿no? En estos momentos que son complicados, viene como anillo al dedo, ¿no? Así es. Y para concluir, ¿qué hacemos con las elecciones? Bueno, de hecho, hay una modificación del calendario global. No vamos a elegir al presidente, vicepresidente, diputados y senadores el 3 de mayo.
se posterga. Probablemente las elecciones van a ser entre junio y septiembre, cosa que ha rechazado el MAS. De todos modos, indica que no hay consenso. Está en veremos la aprobación del proyecto de ley para postergar que ha presentado el Tribunal Supremo a la Asamblea o al Congreso. La presidenta de la Cámara de Senadores, Copa, indicó que no lo van a tratar porque ya pasó a segundo plano. Estamos de frente ante la cuarentena y tratar de precisamente evitar la crecida de contagios y respaldar las políticas de salud en medio del coronavirus. Muy bien. ¿Qué pensará la gente? Ya no estamos haciendo las encuestas de tendencias de voto. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué va a pasar, digamos, con no solo la modificación del calendario electoral, sino también la modificación o la extensión del mandato inmediato del gobierno de transición y el resto, los alcaldes, los gobernadores? Porque aquí hay una bola de 3 puntas: elecciones presidenciales, elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes, ¿no? Entonces, todo esto lamentablemente está confundido, y efectivamente creo que a estas alturas ya nadie piensa en las elecciones presidenciales. El MAS inicialmente da la impresión de que se opone a la postergación de las elecciones, prácticamente por una razón, por administrar de mejor manera su caudal de votación, que lo pone en primer lugar, ¿no? Puede ser que con el paso del tiempo ese primer lugar, que hasta hace poco en las encuestas ha sido irrebatible, insuperable, pueda tener algún tipo de cambio. Entonces, detrás también de esa intención de decir, no estoy plenamente de acuerdo con el cambio de fecha de las elecciones, hay un cálculo político muy específico. Comunidad Ciudadana, si no me equivoco, mediante Ricardo Paz, ha manifestado su desacuerdo con la postergación de las elecciones, por la misma razón, porque Mesa posiblemente supere a Áñez y se agarre del segundo lugar, algo que podría estar, por ejemplo, en entredicho si es que Áñez tiene buena letra en la administración de la crisis por la pandemia del coronavirus, ¿no? Claro. Bueno, de hecho ya no vamos a votar el 3 de mayo, eso es un hecho. Sí, eso está claro. El calendario electoral está suspendido y va a estar suspendido hasta que haya una valoración científica y técnica epidemiológica que te diga, muy bien, reiniciamos el trabajo electoral. Entonces, por más de que el MAS diga que no, Comunidad Ciudadana proteste, el calendario electoral está suspendido y no se va a reiniciar mientras no haya una opinión científica y objetiva que te dé pauta para que eso se restablezca. Yo quisiera agregar a eso. No, sí, concuerdo con ustedes en lo que dicen, ¿no? Y aparte de que en este momento, bueno, se ha suspendido lo que son las campañas. ¿A quién afecta más en este momento el que no estemos en una campaña electoral? Yo lo veo que es a Carlos Mesa, ¿no? A todos, porque al final, a la presidenta. Menos Áñez, pero tienes en el otro polo al movimiento al socialismo, ¿no? Que también le afecta. ¿Por qué? Porque se está viendo, se está tomando todo lo que es este libreto de en 14 años no han hecho nada, la salud se ha dejado de lado y ahora nosotros estamos tratando más bien de arreglarlo aquí, y eso le va a servir mucho a lo que es Áñez, ¿no? Áñez al final, con todo y todo, está haciendo campaña, ¿no? Y del resultado de que tengamos de superar lo que es esta pandemia, entonces también tiene muchas posibilidades de que esto le vaya a jugar a su favor y poder relegar a Carlos Mesa un tercer lugar, porque al final están tan parejos en lo que han sido las últimas tendencias de votación, lo que son las encuestas, que este escenario le puede resultar muy favorable dependiendo de cómo se vaya a suscitar. Y ya estamos viendo, ¿no? que en Bolivia tenemos menos infectados y pueden utilizarlo como un argumento, ¿no? En Bolivia tenemos menos infectados, tenemos una persona muerta, en los distintos países del orbe tienen muchos
lo van a utilizar a su favor. El movimiento al socialismo va a seguir pujando, también se ve afectado en lo que es su imagen, tal vez el caudal de votos que tenía, que estaba más allá del 30%, muy lejano de lo que era el segundo y el tercero, vaya a bajar, ¿no? Y lo que te decía, ¿no? Yo a los que ya les va a afectar directamente, veo que es Mesa y lo que es Camacho, ¿no? Que más que todo están tratando de ser una parte informativa, de llegar con mensajes en esta época de coronavirus. Y hoy día justamente salió, ¿no?, en el Deber lo que este artículo que Mesa dice que Áñez compartirá responsabilidades con Evo en las consecuencias de la pandemia. Morales por la pésima gestión de salud y Áñez por no convocar a las fuerzas políticas para enfrentar al coronavirus, como había anunciado, ¿no? En una economía de 70% informal es imposible cumplir la cuarentena. Entonces, están agarrando ya estos temas para empezar a hacer... mantener cierto tipo de campaña en esta época de coronavirus, ¿no? Atacando a uno, atacando al otro, ¿no? Evo claro, Morales, este fin de semana, permítame contarles esto, Evo Morales este fin de semana hizo una publicación en Facebook y en Twitter sobre los hospitales de segundo y tercer nivel que prácticamente estaban terminados, ¿no? Y que solo faltaba una ejecución presupuestaria para equiparlos y para hacerlos funcionar en distintos puntos del país, en el Alto, si no me equivoco, en Tarija, en Potosí, en Cobija, muy bonitas fotos, desde luego, para cuestionar la labor del gobierno actual. Pero entrando en los comentarios también no falta la gente crítica que le dijo, muy bien, si usted tenía todo eso listo, ¿por qué en 14 años no ha hecho funcionar esos hospitales? ¿Se dan cuenta? Entonces, el discurso de el Hospital del Sur, ahí en el Alto, es una infraestructura increíble, súper moderna, pero sí, tampoco tiene equipamiento. Y tampoco, y mira, claro, teníamos la infraestructura, faltaba el equipamiento, y cabrón, los ítems, y los médicos, ¿de dónde carajo van a salir? Y tenías 14 años para hacerlo, ¿no ve? 14, entonces, no 5. Quieres achacar la responsabilidad a tu adversario político, pero no te sale del todo y te viene en contra. Entonces, le vaya bien a Áñez en la salud o le vaya mal a Áñez en la salud, el MAS va a tener que pagar cierta factura de ese golpe político, ¿no? Si a Áñez le va bien, evidentemente va a poder atacar al MAS y favorecerse ella, pero si a Áñez no le va bien en esta crisis, ella posiblemente y el MAS queden golpeados y Mesa con esa voz de ultratumba que hace campaña con el tema de la pandemia, digo ultratumba porque a nadie le interesa en este momento lo que digan los políticos para acusar al uno o al otro, va a poder posiblemente emerger de alguna manera, pero igual el panorama político es un poco incierto. No, definitivamente. Ahora, lo que yo iba a agregar también al debate, ya por último, es la figura del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Creo que Salvador Romero está actuando como un robot. Creo que su inicial aparición en los medios para organizar las elecciones, para dar mayor certidumbre sobre el proceso, fue demasiado mecánica. Es extremadamente cauto con sus palabras, no dice nada, no llama a la calma, tampoco llama al pánico, por supuesto, pero en este momento la población, no solo los candidatos, sino todos nosotros, la sociedad, requiere de un liderazgo más definido del Tribunal Supremo Electoral. Sabemos que las elecciones, aunque en algún momento se va a volver a programar definitivamente a las nuevas fechas para votar, no van a poder llegar también a feliz término si el Tribunal Supremo Electoral no recupera su credibilidad, no recupera un liderazgo institucionalizado, no recupera una capacidad clara para mostrar las cosas tal como son. Y creo que Salvador Romero está gestionando muy mal la información, está gestionando muy mal sus discursos, su presentación pública para aclarar y llamar a la calma, y obviamente esto en desmedro, por supuesto, del proceso electoral
porque la guerra sucia, los enfrentamientos como ustedes están viendo y estamos tratando de analizar, están agravando la situación en medio del coronavirus, es decir, agravando la situación de estabilidad política. Entonces, creo que aquí, al margen de mayores reportes científicos, información fidedigna, objetiva sobre el desarrollo del coronavirus como pandemia y como amenaza que debe ser coordinada y controlada por el gobierno, es el Tribunal Supremo Electoral que debe dar luces con mayor certidumbre, y la conducta, la actitud y los discursos de robot de Salvador Romero creo que no están ayudando para nada en este proceso. ¿No te gusta Romero? No, no me gusta, digamos, su estilo. Antes era más desenvuelto, ahora parece una especie de robot programado, ¿no? Entonces, quiere escoger al milímetro el tipo de palabra que va a expresar, y ese excesivo cálculo hace que él actúe como una especie de agente político y no como un presidente de un Tribunal Supremo que requiere institucionalidad y por lo tanto también mayor credibilidad. La credibilidad está directamente ligada con la capacidad de un liderazgo claro y no con poses para no decir nada en el fondo respecto a una certidumbre que ahora necesita el proceso electoral. Pero Áñez lo ha puesto, Áñez lo puede sacar, ¿no? Muy distinto sería si el legislativo lo hubiese elegido. Ah, no, claro, no, si lo cambian no habría ningún problema, pero justamente creo que está empezando a surgir una falencia, un vacío, una falta de vapor en el liderazgo más contundente que ahora requiere el Tribunal Supremo Electoral y que es imprescindible dada la crisis y el hundimiento fatal después del 10 de noviembre del año pasado, ¿no? Yo no sé qué liderazgo pudiéramos reclamarle a Salvador Romero en una temática que en este momento está no en tercero ni en cuarto plano, está muy al margen de lo que está pasando ahora. No, claro. La prioridad son las políticas de salud y el coronavirus, de eso no hay duda. Pero para el sistema político, y recordemos que la política es economía concentrada. Si no hay gobierno legítimo, entonces la economía, lo que estamos hablando prácticamente como el núcleo de este análisis, tampoco va a salir adelante. Necesitamos estabilidad económica, estabilidad política, necesitamos elecciones, necesitamos certezas de cómo, cuándo, de qué forma vamos a reconstruir un gobierno legítimo, democráticamente elegido, y eso es liderazgo institucionalizado que debe venir desde el Tribunal Supremo. Eso yo no lo estoy viendo por lo menos los últimos 2 meses. Una conclusión muy clara que podemos llegar antes de darle paso a Álvaro, que está reclamando la palabra. Bueno, es que la paralización indefinida del proceso electoral va a hacer que Áñez se quede más tiempo en el poder. No va a dejar el poder este primer semestre, sino va a dejar el poder el segundo semestre. Sí, claro, es la parte que creo que estamos reclamando un liderazgo a Salvador Romero que en este momento es pues completamente inerte, ¿no? El tema electoral. Creo que salvo los políticos, creo que la población en su conjunto no le interesa en este momento lo que son elecciones, ¿no? Estamos viendo otros temas, plenamente lo que es primero superar esto, lo que es el coronavirus, segundo poder llegar económicamente bien post-COVID-19, y creo que de ahí recién vamos a empezar otra vez a reflotar esto de lo que es el tema electoral, ¿no? Entonces es ahí que creo que tenemos que empezar a exigir a Salvador Romero mayor carácter, mayor fuerza, y que nos dé lo que es la certeza de lo que viene en lo que van a ser las próximas elecciones. La vamos a tener de presidenta lo que pues nos dura esta crisis y lo que se vuelva a encaminar lo que son las elecciones. Bueno, si todo está en veremos. Entonces, concluyendo, aguantaremos la cuarentena un tiempo más y luego hay que salir. Parece que la economía nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer
Más Es que adelante. nos vamos a ver forzados, ¿no? Al final de cuentas, nos vamos a ver forzados a salir. Pues, ¿quién va a aguantar 70 días en cuarentena? Nadie. Nadie, nadie. De otro lado, la pedagogía de la policía ha funcionado y ha sido un éxito esta semana, ¿no? Hay que darles un aplauso, un merecido Así aplauso es. a lo que es la policía y las Merecido acciones que han tomado. aplauso. Y finalmente, el cambio de elecciones puede perjudicar y favorecer y mover un poco el tablero político, según las opiniones de todos. Bueno, Así es. lo va a mover sí, pues se puede mover el tablero político, pero sí vamos a tener los mismos tres candidatos en cabeza, ¿no? Lo que viene a ser Arce Catacora, Carlos Messi y Yanine Áñez. Franco tendría que renunciar a su candidatura Yanine Áñez para poder atender esta pandemia o puede dobletear. La misma pregunta para Álvaro. No, puede seguir como presidenta. De hecho, está liderando esta pandemia, esta crisis sanitaria y no tiene otra alternativa. Tiene que seguir adelante. Ha puesto en segundo plano por lo menos la campaña pública que estaba empezando hace un mes y obviamente, como ustedes también ya lo han expresado, su futuro político ahora más que nunca está ligado al éxito o fracaso respecto al manejo del coronavirus. Veremos. Álvaro. Mi percepción, ¿no? Es que realmente en este momento sí se ha puesto a trabajar la señora presidenta. Ya no estamos viendo, ¿no? Sus actividades proselitistas como, como su prioridad. Ahora sí lo han tomado en serio. Entonces está manejando esta crisis como realmente está llamada a hacerlo, ¿no? No va a renunciar, no está en planes de Yanina Áñez ni de los demócratas, mucho menos renunciar. Les ha llegado este regalito de la presidencia del cielo y no lo van a soltar. Es la oportunidad que tienen para hacerse del gobierno, ¿no? Bien, yo creo que por más de que no renuncie a la candidatura explícitamente, lo está haciendo implícitamente, ¿no? Aunque la retome después, porque yo creo que no va a poder mantener ambas cosas con un mismo nivel de concentración, esfuerzo, ni administración de esfuerzos temporales, de la temporalidad. Claro, no, Yo y creo, aparte de que en este momento entrar a hacer campaña, entrar a hacer proselitismo, le va a jugar en contra. Le va a jugar en Claro, contra. yo El creo que país no ahorita está en este momento para eso. pero Áñez ahorita ha yo renunciado a su diría candidatura también implícitamente. que si le va bien o por lo menos se detiene el número de infectados y hay mayor estabilidad en la atención del sistema de salud con los casos en distintos departamentos de coronavirus, si le va bien en esto, olvídense, va de pronto a remontar del tercer lugar incluso hacia el primero. Así es que le vino realmente como caído del cielo este proceso político y la pandemia y la capacidad que tenga ahora de administrar y de demostrar efectividad, ¿no? Le puede realmente deparar un éxito electoral, obviamente en desmedro, y por eso el temor, al mismo tiempo la incomodidad, tanto de Carlos Mesa como de el MAS. Y yo siempre he pensado que las encuestas que le llevan más allí del 35% al MAS hace un mes han sido compradas, han sido prefabricadas, no expresan la realidad. Pero efectivamente la posibilidad de un repunte en intenciones de voto y de una victoria, entre paréntesis, altamente probable, es Yanine Áñez la que tiene realmente muchas ventajas ahora. Posiblemente, yo creo que me retracto, no ha renunciado a su candidatura. Sabe que su campaña es la gestión del coronavirus en este momento. Me Así retracto, es. creo que va por ahí. Así es. Sí, 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 no hay otra, ¿no? No tiene de otra. Y de eso depende lo que es su campaña y de eso depende el éxito que vaya a tener en elecciones, ¿no? Bien, Exactamente. señores, hemos hablado entonces de tres temas: cómo combatir el coronavirus de la misma manera, si es que lo vamos a hacer así. Hemos elogiado a la policía y salir a las calles a tocar Resistiré
y tener una pedagogía buena onda con la población, en desmedro de lo que algunas autoridades y ministros han venido haciendo estos días. Y finalmente Murillo. el cuchicheo, finalmente el cuchicheo de las elecciones que se postergan, que van a cambiar el tablero político y el juego de intereses en los siguientes meses. Abrazos, Franco, abrazos, Álvaro. Un fuerte abrazo y hasta el próximo Déjame hablar. Suerte. Hasta pronto, muchachos. Quiero declarar públicamente motivo ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! Déjame hablar un ratito, déjame hablar.